Deporte Ilustrado, un podcast de literatura contemporánea. Bueno, ¿qué tal? Estamos en otro episodio de Deporte Ilustrado, en este año 2017, nueva temporada. Estamos los mismos de siempre, Sebastián Rodríguez Mora, Joel Vargas y Cristian Franco, y Alejo Vivacqua, y estamos con Mike Wilson, acá en un hotel de Palermo muy lindo. Y bueno, Mike tiene 5 novelas, 2 ensayos, y es un escritor argentino-estadounidense en los papeles, pero ahí viviendo en Chile. Sí, una mezcla, y viviendo en Chile hace ya unos años. ¿Cómo andas, Mike? Bien. Bueno, gracias por recibirnos en el hotel. Gracias por invitarme. Y bueno, lo que hacemos siempre en estos programas que hemos hecho es preguntarte más o menos, dado tus idas y venidas de países, más o menos lo que nos interesa es cómo arrancaste en la literatura, ya sea leyendo, en la adolescencia. Sí, me interesé mucho en la literatura acá en Buenos Aires cuando era chico. Yo llegué como en el 87 por ahí, tenía 11 o 12 años. Después vos naciste, le contamos a quien no sabe, en Estados Unidos, en San Luis. Nací en San Luis, Missouri, me fui a los 2 a Santiago primero. Claro. Y de Santiago volví a Estados Unidos como menos de un año a San Antonio, Texas. Uh-huh. Después fui a Asunción, Paraguay. Y de ahí a Buenos Aires. Y ahí terminé la escuela, hice toda la secundaria. Y después volví a Estados Unidos para los estudios universitarios. Claro, pero tu iniciación lectora fuerte fue acá. Sí, acá. Sí, empecé. Creo que mi primera obsesión era Borges, como una cosa típica. Sí. Pero creo que lo que más me marcó después, como mis intereses como escritor, quizás fue Roberto Arlt. Sí. ¿Y venías de familia lectora o...? No tanto. Mi viejo era diplomático y por eso nos cambiamos mucho. Pero mi viejo, sus orígenes son de Oregon, granjeros. No sé cómo decir. O sea, le interesa de lejos como los libros y cosas así, pero no es su cosa. Hay cierto respeto, pero no interesa. Sí, exacto. Y los padres de Stoner, digamos, del personaje. Pues sí, un poco mucho, porque está todo el tema de Missouri. Mi abuelo era muy así, como que fue el primero en ir a la universidad a estudiar agronomía y tomó un curso de literatura. Y tengo ese libro de 1920, como en la misma época, y están todos sus apuntes en el libro de literatura. La diferencia es que mi abuelo fue a la guerra, a diferencia de Stoner, a la primera guerra, pero decidió continuar con agronomía y quedó como la vida de granjero. Elige tu propia aventura y quedó como... Sí, es como la realidad alternativa, como si Stoner hubiese vuelto a... Y acá fuiste formando la granja. Bueno, tu influencia literaria, que más que nada era Arlt y el Eternauta también. Sí. Después, no sé, Piglia, Macedonio Fernández. Claro. Sí, como los primeros escritores que me marcaron mucho eran argentinos. Ahí fue mi entrada al interés en la literatura. Y después estudiaste en Estados Unidos letras. Sí. ¿Puede ser letras hispánicas o...? Sí. Letras hispánicas le dicen Romance Studies allá, que es como... Igual es literatura, pero también hay como la posibilidad de cosas más interdisciplinarias, entonces también me interesaba mucho la filosofía. Claro. Y estuve allá hasta el 2005. ¿Ya estabas escribiendo cuando fuiste a estudiar? Sí, pero sin pensar en publicar ni nada así. Claro. O sea que tu primera novela, que transcurre en Buenos Aires, si no me equivoco, Sí, una novela malísima que escribí chico. O sea, la publicaste estando allá. Sí. Y se publicó acá. Pero yo venía mucho porque toda mi familia, del lado de mi mamá, está en Mar del Plata. Okay. Cuando yo me fui a la universidad, mis viejos todavía estaban viviendo acá en Buenos Aires. Okay. Y sí, estuve en Ítaca, donde está la Universidad de Cornell, hasta el 2005. Y ahí terminé el doctorado y yo tenía claro que quería volver o a Argentina o a Chile.
Pero acá estaba como bastante difícil, como lo del corralito había pasado hace poco. Y yo me siento como tanto acá como allá. Y volví a Santiago y todo resultó, o sea, como empecé a trabajar en la universidad allá. Y ahí seguí escribiendo y me puse a publicar y como que armé vida ahí, ya me quedé, o sea, estoy bien ahí. Sí, incluso el acento se quedó definitivamente en No, pero mi acento ha sido muy zigzagueante toda mi vida. Igual es raro. O sea, tampoco es tan chileno, ni tampoco es argentino. No, y estos días acá me vuelve un poco la entonación argentina. Te porteñizás. Es porque es mi acento original de chico. Entonces como que vuelve. Lo pasa lo mismo cuando estoy con mi mamá. Como paso unos días con ella y empieza a volver como la forma de hablar. Cambia un poco el vocabulario, la entonación y todo eso. Y a la hora de escribir, el tema de los acentos, el vos, el tú, ¿no? ¿Cómo lo llevaste eso? O sea, ¿cómo lo pensaste? En El Púgil, que es la primera novela que publiqué de cuando llegué a Chile, ahí es una novela que ocurre como claramente en Buenos Aires y el protagonista es claramente argentino, entonces se incorpora en algunas partes. En los otros libros no tanto, como que la ubicación de lo que está ocurriendo como siempre ha sido un poco incierta. Sí, Zombie podría decirse que pasa en Chile. Podría, pero eso también fue un poco también un tema que como para decir algo, ¿entendés? Como porque nunca dice que es. Sí, tampoco. Entonces también es una novela muy pop donde los personajes son muy es como de cine juvenil, ¿entiendes? Ni siquiera son como son tipos de personaje como jugando con esa artificialidad que no pertenecen a ningún lugar. Sí, por ahí un poco arquetípicos o por ahí muy, muy marcados por... Y jugás con eso quizás pensando en esta cuestión del cine que decís y de esa novela de Zombie. Jugás un poco con la cuestión del doblaje, de ese español del doblaje un poco neutro, un poco... Sí, está eso y está como tratar de que sea neutro en el sentido para que no tenga un lugar específico, específicamente en esa novela, para más que las demás. Digamos. Y sí, pensando como no sé, hasta en películas de John Hughes, como la cosa del suburbio cinematográfico estadounidense. En cambio, por ejemplo, la novela que vino después, que es Rockabilly, para mí ocurre claramente en Estados Unidos, pero tampoco se dice dónde, es como Nowhere, USA. Claro, pero a ver, Rockabilly, la escribís. A mí lo que me llama mucho la atención es que el registro es un poco inidentificable. Entonces yo te quería preguntar, ¿puede ser que vos escribas casi como pensando en... O sea, ¿pensás en castellano o pensás en inglés o ambas cosas, digamos, cuando escribís? Porque es una cosa que se nota mucho, digamos. Porque yo pensaba, por ejemplo, ¿tendrías la capacidad de autotraducirte al inglés? No, digo, podría, pero lo odiaría, como odio traducir. No, siempre he escrito en castellano y yo creo que no, o sea, como cuando pienso no pienso mucho en palabras, entonces como no hay un idioma. Entonces como el pensamiento es tan abstracto que no pertenece a eso. Pero no sé por qué y no me lo cuestionaba y en realidad no me importa saber por qué, pero siempre ficción, especialmente lo he escrito en castellano de chico. Y sí, y lo que justamente hablando de esta ¿cómo se dice? Esta diversidad, también se nota un cierto eclecticismo al escribir una novela que no es novela, ya sin meternos en lineador, pero como este cambio de registro todo el tiempo, como es algo que está muy bien vos, más allá del idioma, ¿no? Esta dualidad todo el tiempo. Sí, no es tan intencional, pero creo, o sea, como cuando miro hacia atrás, ¿por qué cambia? Es como creo que de pronto hay siempre con algo que me inquieta, una inquietud personal que tengo que quiero resolver, y una vez que siento que está resuelto, volver a ese registro es como volver a un problema que ya no tengo, de cierta forma. Entonces como no me repito, no porque no estoy tratando de repetirme, sino porque la próxima cosa que me obsesiona lo suficiente como para escribir de nuevo suele ser algo completamente distinto y se manifiesta de otra forma. Eso digo.
Sí. Y allá en Cornell, en tu circuito, para seguir un poco con la juventud, en el circuito en que vos te movías, ¿se leía literatura de acá, latinoamericana? No sé si el boom, pero digo, más contemporánea. Sí, los digo, 80, 90. dentro del programa de literaturas hispánicas, sí, o sea, mucho, por ejemplo, mucho Piglia, por ejemplo, está porque, en ese momento también, como, entonces yo trabajé un poco con eso, con la ciudad docente, por ejemplo. Incluso, sí, tenés, ¿no? Papers. Sí, papers, que están por ahí en internet. Sí, entonces siempre hay en el internet. No, sí, se encuentran. Sí, no, es que son papers que nunca he vuelto a ver, entonces como que están ahí. Y hace poco encontré incluso una justificación, puede ser, que escribiste en un momento. ¿De qué? ¿Por qué escribí el de Wittgenstein? Sí, eso se publicó, sí, fue un texto que en realidad es como una explicación tanto del libro de Wittgenstein como el de Leñador, que en realidad lo leí en el lanzamiento en la presentación de ese libro, el de Wittgenstein, sí. Que básicamente explica por qué, o sea, cuál es mi interés en la filosofía, básicamente, que no es tan académica, no es porque es más no es porque quiero dominar esto para autodidacta. No, es como, o sea, igual lo estudié en la universidad y todo, pero no es para un fin académico, sino es porque realmente me preocupan ciertos temas que me desvelan desde mucho tiempo, que a través de algunas lecturas de filosofía y especialmente de Wittgenstein, como que siento como que encuentro lo más cercano a como una respuesta a eso. Y empezaste, a publicar 2003, estabas allá, viniste para acá, y ahí es como que empezaste, ya una vez se supone que uno publica, empieza como a tomarle el gusto, o empieza como a formarse una carrera, lo que se llama. Y ahí, más o menos, ¿no? En cuanto de no pensar en publicar, a pensar en publicar podría ser. Sí, yo siempre he tenido como un tema con eso, como de publicar, como que sí, al comienzo como no sé, me entusiasmaba mucho, y como que pensaba que era como lo natural, era lo que había que hacer. Y entonces cuando llegué a Chile, sí, en el 2007-2008 se publicó esa primera novela, y y ahí pasé a una editorial más grande, claro. Y ahí es donde como que me empecé a desencantar un poco con todo el tema editorial y tener que hacer la promoción de un libro y estar haciendo esto. Sí, pero hay una gran diferencia, porque estando, por ejemplo, en una editorial grande, sí. Como la prensa que haces, como que es como hay una presión, como que tú tienes que ir a este lugar, tienes que hacer, yo no escojo, ¿entiendes? Entonces estás vendiendo el libro en realidad. Exacto, entonces el libro es un producto comercial, entonces como que ellos esperan de ti cumplir con todas estas cosas, y además como que yo era bastante más chico y todo, me empezaba a preocupar como y si no se cumple lo que ellos quieren, y todo eso era como ruido, era una distracción. Yo nunca me puse a escribir para eso, entonces esa fue parte de la decisión de como irme de ese ámbito, de ese circuito, de ese tipo de publicación. No, pero es loco porque por lo general, por lo menos por ahí nos resulta un poco loco al ambiente más argentino de publicación, en el cual como llegar a Alfaguara es una cosa como, pasa, pero después de mucho tiempo, o porque una serie de casualidades o también de rosca, pero me parece que es una cosa que hablábamos esto con Federico Falco. Sí. Respecto a cómo muchas veces pasa que en otros países se llega, hay menos cantidad de escritores y enseguida salen a esas editoriales grandes. Que quizás no haya tanta movida. En Chile sí, me parece. Pero en otros países como que no hay tanta movida editorial independiente, entonces cualquier escritor aspira, digamos, a ese nivel de... No, sí, hay muchas editoriales independientes en Chile, como han aparecido un montón. Yo creo que en mi caso tenía que ver con que justo con Zombie me contactaron de una agencia, y antes de publicarlo esa agencia... Sí. Y ahí como hice el proceso un poco al revés, partí ahí y decidí como
no seguir ahí. Pero igual eso es... y creo, me da la impresión que es así casi todo en Latinoamérica. No sé cómo será ahora, porque ahora es como... Y en varios países la movida independiente editoriales independientes ha crecido muchísimo, bastante. Pero a lo que voy es como, por ejemplo, las grandes editoriales, como que sí, Alfaguara, Planeta, y ahora Random, que es dueño de todo. Igual, como para mí, por lo menos, yo sentía que igual era un poco una estafa, porque son editoriales como que le dicen transnacionales, etcétera, etcétera. Pero no tienen tanta... No, los libros no salen, no se mueven. Claro, eso te iba a decir, porque a nivel quizás de los lectores que te puede generar, no te cambia demasiado quizás publicar en Alfaguara que publicar ahora, no sé, en Fiordo acá en Argentina. No, incluso se mueven mucho más editoriales, claro. Mucho más. Sí. Entonces, como en Alfaguara, en Chile, salvo que seas como mega bestseller. Sí. Allende. Sí, pero y eso ya es como, esos libros que no tampoco es mega bestseller, pero es como esos libros como nacen y mueren ahí, y una vez que cumplieron o no cumplieron con su ciclo comercial, chao, ya se acabó, claro. El libro ya no existe. Sí, o se queda y tampoco podés, en corrientes de saldo. Y tampoco podés reclamarlo porque tenés un contrato. Claro. En cambio, y mi experiencia en Alfaguara igual no fue mala. O sea, me trataron bien y todo. Es nomás como también yo me siento como, me da claustrofobia ese ambiente donde me siento obligado. No, pero es loco porque, perdón, pero parece, digamos, como lo relatás, pareciera que fuera, viste esos contratos de estrellas de rock que tipo que quedan, tengo que hacer un disco más. Me obligaron a un disco más. Nunca me exigieron otro libro. Claro. Yo creo que quizás en una agencia hay un poco más de presión de ya que viene ahora. No, pero es más como esa, como también es como un poco mi propia paranoia de como qué esperan de mí, porque me están pidiendo todas estas cosas que esperan de mí. Entonces para mí sí fue la mejor decisión que tomé en cuanto a escribir, era como salirme completamente de eso, no estar atado ni a una editorial así ni a una agencia, y pasarme a algo más chico donde como hay como una editorial independiente que realmente le importa la literatura y realmente le importa el libro. Sí, también es otra cosa, ¿no? Las editoriales grandes sos vos y 300 autores más que vos sos uno más, digamos. En una editorial más chica quizás hay un trato más personal con vos también. Y con el libro, ¿no? Pero por último como si fuésemos 300, pero como hay amor por el libro, pero no, es como siempre hay un gerente. Entonces ahí ya está todo mal. Hay un gerente. Hay números que cerrar. Sí. Y respecto a esto que decís, ¿no? De que fue algo, o la decisión que tomaste respecto a tu escritura, me parece que tiene que ver quizás, no sé, te lo pregunto, con tus ritmos, puede ser, o como vos, digamos, asumís el ritmo de escritura. ¿Nos puedes contar un poco de eso, cómo es? Sí, cada vez escribo menos. Sí, y esto lo he dicho en otras entrevistas quizás, pero como si yo escribo solamente cuando como algo me obsesiona de verdad, como realmente me desvela, no puedo pensar ninguna otra cosa, y ahí le das y ahí sé que voy a terminar de escribir lo que me llega a obsesionar por alguna razón u otra, y nunca sé por qué es. Entonces puede pasar un año, puede pasar 3 o 4 años, por ejemplo, entre Leñador y Ártico. Leñador se publicó en 2013 originalmente. Sí, acá recién. Y bueno, justamente de ese hartazgo que decís un poco de personal y más allá de la industria, y supongo con tu propia, lo que venías haciendo, bueno, creo que de ese hartazgo nace un poco, justamente lo nombraste, el Leñador, de todo ese proceso que bueno, lo estuvimos leyendo bastante y comentando lecturas, y bueno, es tu quiebre narrativo, y el primer libro que te editan acá en Argentina. Y justamente bueno, tuviste que dar varias entrevistas por este libro en particular. ¿Cómo llega ese proceso? Incluso nombraste la agencia Javelson. Todo eso viene aparejado, dejaste la agencia, todo eso viene aparejado del hartazgo en que hablabas. ¿Cómo derivó eso en este libro? Bueno, fue como en ese momento yo estaba escribiendo Leñador cuando me fui. Y no es tanto, porque
la experiencia no fue mala, o sea, no, sí, me Conociste. trataron bien en la Claro, sí, agencia, sí, me sí. trataron bien en la editorial. Pero por ahí no encajaba. Pero Algo yo me personal, sentía claro. como Algo personal. atrapado. Con sapo troposo, ¿no? Y entonces yo tenía ese manuscrito y yo hablé con la agencia y les dije, mira, tengo esto, pero claramente no es como para una editorial como grande, es como nadie. Yo de verdad pensaba que nadie se iba a interesar en el libro, nadie lo va a leer. Es como largo y tedioso. El otro día, podemos decirlo, creo, cuando nos conocimos en una presentación a que fuiste a leer y qué sé yo, fue gracioso, bueno, nos quedamos medio riéndonos después porque decía como que era bueno, pero este libro es medio un bodrio, me dijiste. Sí, y fue bastante gracioso porque tiene una... Es verdad que implica, me parece, un ritmo de lectura diferente. Sí. Incluso hay gente que he leído algunas reseñas que han dicho, no acepto que No he he leído saltado todo, pases sí, y qué sé yo. Pero bueno, me parece que es, digamos, para esta época va un poco casi completamente a contramano de cómo se está escribiendo actualmente. ¿Fue tu intención? ¿Salió así? ¿Nadie te dio rosca, digamos, para decirte sí, seguí con esto porque esto es increíble? No, sí, no sabía que iba a ser tan largo, pero habían muchas cosas que quería como resolver. Y una de esas tenía que ver con eso, como desacelerar la experiencia. Sí, sobre todo con tu propia experiencia. Sí. De eso quería. Nos Como interesaba. si salirme de eso, pero también como no solamente como la lectura, sino como todo lo que consumimos es desechable y todo lo que nos cuesta como ver un video que dure más de 20 segundos, nos cuesta leer algo muy largo, nos cuesta como pucha, ahora como hemos cambiado a través del internet, hemos cambiado como neurológicamente hasta el grado que nos cuesta ver una película entera, Claro, como nos distraemos. Y sí, es como un desafío, ¿no? Sí, entonces como el aburrimiento en el buen sentido, como aprender a como traspasar el aburrimiento, como entrar en el aburrimiento y como dejarte ser un rato sin distraerte. Entonces lo digo en broma, pero también en serio, es como si el aburrimiento es parte de eso, Sí, es como es necesario. sí, como saber ser con uno mismo sin mirar la pantalla o sin... Y yo lo hago todo el tiempo, no soy una persona que no cree en la tecnología. O sea, tengo mi teléfono, lo tengo ahí mismo, entonces pero es como no sé, de pronto como saber estar con uno mismo. Creo que nos hemos olvidado de eso. Si nos estamos aburriendo porque nada nos distrae, es como algo está mal. De alguna manera quizás, ¿no? Buscaste que esa experiencia que el protagonista va a hacer ahí con los leñadores al bosque sea la experiencia que hace el lector al leer el libro de alguna manera, o sea, es separarse de la velocidad y de la dispersión y concentrarse en algo para buscar como una experiencia distinta. Pero al mismo tiempo, perdón, ahí acoto algo que a mí lo que me llamó la atención es esa concentración, es una acumulación de concentraciones en procesos. Una obsesión casi. A mí lo que me llama la atención es, a ver si a vos te hace algún tipo de ruido, yo venía pensando, es, por un lado, un movimiento de alejamiento, el protagonista se va de algo hacia otra cosa, y progresivamente parece como si fuera alejando cada vez más de los hombres, o de lo humano, si se quiere, y al mismo tiempo hay una construcción. No sé si a vos eso te pasó en el momento de darte cuenta de que el libro lo que iba haciendo era como construir un mundo a partir de esas descripciones, o fue... No sé, tampoco como trataba de no como sobreanalizarlo tanto al escribirlo, como que yo sabía que yo lo que tenía claro es que estaba como cansado y un poco harto de mi propia narrativa. Eso es. Entonces como la narrativa en sí me estaba resultando muy paródica, no me sonaba real, no me sonaba auténtico. Entonces lo que empecé a hacer era escribir descripciones como de objetos, y como que sentía que ahí estaba encontrando como sentido, como que había algo ahí que huía de la parodia. Sí. Y ahí la acumulación también era otra cosa que me parecía como una herramienta importante para salir de la parodia. Como hablo siempre de este ejemplo, como cuando Andy Kaufman hace esa performance en el teatro que se pone a leer El Gran Gatsby y empieza a leer y se empiezan a reír, qué sé yo, pero sigue leyendo y sigue leyendo y lee la novela entera. Y después de un rato dejan de reírse y después se van, pero ya no, la posibilidad de parodia como desaparece por la acumulación.
Pero no estaba pensando como en el tema del lector, porque sí, no, en realidad no estaba, lo estaba escribiendo para mí. Es como un proceso para mí. Por eso también cuando el libro lo terminé, yo de verdad pensaba que no le iban a publicar. Yo sabía que podría publicarlo porque ya había hablado con esta editorial chica y todo, pero no, como piola, así como... ¿Y cómo hiciste para cortar el proceso de acumulación, digamos? Porque quizás era una novela que podría haber sido interminable, digamos, que podrías seguir escribiendo el resto de tu vida. Sí, y era casi eso, como, pero no, sí, era como, yo creo que lo que pasó era que yo seguía escribiendo hasta que yo sentía que ya había resuelto el tema. Claro. Y ahí es donde la acumulación llegó a un punto en que ya sentía que no estaba siendo paródico, sentía que estaba recuperando un concepto de certeza que no cabe en el lenguaje, y ahí llega a su fin. Antes no. Y para mí es eso, una novela sobre el lenguaje, derechamente sobre eso. Sí, a mí me gustó mucho, se me encendió el alarma. Por ahí la primera alarma que se enciende cuando uno lee, que es lo que te habrán dicho mucho, incluso creo que te lo dijo Joel en la entrevista que hizo con ArteZ. Te habló de Walden. Sí. Y seguramente algo te dijeron de Moby Dick. Sí, son los dos que siempre aparecen. Claro. Sí. Por ahí son los anzuelos que hay ahí puestos, sin querer, obviamente. Me parece como muy razonable y súper bien que se vea, que vean eso. Claro. No era lo que yo tenía para nada presente. Claro, pero por eso, justamente yo a eso venía pensando es ¿quién también habla del bosque? Venía hablando yo. No sé si te diste cuenta de que Heidegger también habla del bosque. Sí. Y de la cuestión de cómo el lenguaje, hay una casa, la casa del ser. Eso a mí me llamó mucho la atención y me fui dando cuenta últimamente cuando veníamos preparando la entrevista. Que ahí está la clave, me parece, de lo que vos hablas del lenguaje. Esta cuestión de cómo un personaje se va encontrando a sí mismo y va encontrando como el ser auténtico en la nada, solamente enfrentado con sí mismo, digamos, y me gustó mucho. Hay un... Para mí es mucho más Wittgenstein que Heidegger, pero ahí tenía muy consciente como el concepto de ser heideggeriano. Hay una frase de Wittgenstein que dice como que lo místico el mundo no es como es el mundo, sino que el mundo es. Claro. Y es un poco donde parte Heidegger después. Claro. Como ser, como que ¿qué es esto? Sí, a mí me sonó un poco nerd la cuestión, pero me sonó como ese final, como esa especie de epifanía que tiene de enumeración la novela, sin contar nada, nadie se va a enterar de nada. No, es que tampoco, también es medio inespoileable. Es inespoileable, claro. Sí, no, es que no pasa mucho. Y eso ya por sí va en contra del tiempo. Pero a mí me llamó la atención porque me lo imaginé como en una especie de Eraignis, digamos, como en el acontecimiento, digamos, el tipo como que entiende. Eso es lo que está muy bueno, que aparte por ahí sea como inconsciente, que no lo hayas esperado. Es como entender sin saber. Si deja de ser conocimiento, es como cómo te dispones ante el mundo y entender que sí hay sentido siempre, hay certeza siempre, pero no es cognoscible. Es lo que te permite dudar, es lo que te permite como pensar y reflexionar, esa certeza, como lo que Wittgenstein dice en sobre la certeza, que la certeza es como el lecho del río y sobre ese lecho fluye el pensamiento. Eso es lo que sustenta lo demás, siempre está ahí, no está sujeto a la duda porque no es conocimiento, pero está ahí, es como innegable. Claro, sí. Y en Wittgenstein, en todo este proceso de dejar un poco la narrativa tradicional, ¿vos leías más que nada filosofía o siempre la literatura está como durante los procesos? Sí, depende, como así, hubo un periodo donde sí, como dejé literatura y el descubrimiento en general filosofía. vino también como lector, o sea, ¿Qué cosa? ¿El hartazgo personal vino también como lector de literatura tradicional? ¿O? No, es como igual mi yo lector es como muy distinto, claro. O no lo asocio tanto. Yo suelo dejar de leer cuando escribo, claro, salvo el caso del leñador, que yo estaba como leyendo en paralelo, como investigando y todo lo demás. Pero por ejemplo con Ártico no leí, o sea, paré, estuve, y siempre hago eso, como que no
es ese tema de obsesión, es como cuando Sí. me obsesiona tanto que no quiero leer. ¿Y cómo fue tu proceso, digamos, de documentación para el leñador? ¿Dónde fuiste a escarbar para Sí, empezar a construir eso? Ahí hay como que tiene que ver con la novela también, que me interesaban mucho como textos, especialmente textos como obsoletos, que ya nadie usa o a nadie le importa, o que ya como que han evolucionado y han cambiado, entonces ya el texto, la definición de algo hoy día es muy distinta a la que había. Habían unos facsímiles de como... Era todo en inglés. De almanaques agrícolas, por ejemplo, cosas así. Que es el que lee. Sí, exacto. Claro, Y ahí está es- la referencia. Porque no hay relato. Y sí, y leía en inglés también para que no me contaminara mucho al escribir. Claro. Entonces hacía eso, como leía de temas, pero la información en sí nunca me interesó mucho, como sí, interesante. Claro. Pero me interesaba mucho más el proceso de escribir como un ejercicio como pre-reflexivo, como el no narrar, de escribir, como no reflexionas. En cambio, narrar es muy reflexivo, entonces como era una forma de... Claro, me es parece como que muy meditativo. haber leído en alguna entrevista que decís, no sé si lo dijiste así, pero como que entras en una música, si se quiere, ¿no? Al describir, Sí. que no te preocupa dónde vas. Claro. Esto de río de vuelta, ¿no? Como que entras en el Sí, río y no Bueno, te preocupa dónde estás es yendo. lo mismo cuando uno agarra algo así, lo lee y no sabes por qué, como que si las instrucciones de algo, un manual de algo. Ujú. Y no es porque necesitas arreglar tu radio o tu micrófono, es como que te pones a leerlo Sí, sí, sin sí. pensar. Y es como hay algo ahí como que produce, como no sé, a mí me produce cierta calma, como estar en ese estado. Y justamente volvés después a narrar con Scout. O sea, Sí. ¿por qué? ¿Por qué la necesidad de volver a narrar de manera tradicional? Tradicional, sí. No, es que tampoco me impongo nada, no me impongo, nunca es mi intención ser experimental tampoco, no me interesa eso como la experimentación, no puedo hablar. Gratuita. Sí, como- sí, de por sí no. no me interesa. Entonces Scout fue algo que me interesó, no sé por qué, pero me interesó la idea. Nunca fui Scout, pero como me interesó la idea. Como la figura del Scout también me parece interesante, y como de un chico que quería ser Scout y tiene sus amigos en el barrio, pero sus papás no le dan permiso de ser Scout y lo que pasa. Pero también aparecen como mis obsesiones con el lenguaje ahí, cosas así. Pero mucho más como humor también presente. De hecho, aparece, nombrás a Tevez. Sí, Sí. el Apache. Sí. ¿Sos bostero o no? Sí. Listo, ahora te queremos un poco más. Por lo menos nosotros dos te queremos un poco más. Ustedes no. No el conductor. ¿Y en Chile? Colo Colo. No tengo club. Bueno, no. bueno, eso marca tu adolescencia un poco acá. ¿no? Sí, es que es difícil No, hacer no, eso, como de pronto decidir. Aparte en Chile sí, el fútbol. Nah. A ver, Está el tema de la cultura pop, ¿no? Ustedes son más en eso, pero también juntás esos dos mundos, bueno, O sea, Scout, en Zombie hay muchísimas referencias. De hecho, cuando te hice la nota que salió en RTZ, hablas de Tokyo Ghoul, hablas de. Sí. es muy oscuro. De anime, ¿no? Sí, es un Sí, manga. un manga, un ¿no? ¿Qué más lees así de. Que podría ser del ámbito de la novela gráfica, el cómic? sí, pucha, sí, siempre me ha gustado, como me gustan los cómics argentinos también. Sí. Alaxino, sí. Están leyendo. El Eternauta, pucha, Perramos, Parque Chas, Ciudad. Me gustaban mucho. Los de superhéroe nunca me gustaron tanto, igual como obviamente como Watchmen, Sí. como cuando ya hay como un giro. Sí, como una vuelta de rosca, Sí, ¿no? sí. Charles Burns me gusta mucho, Daniel Close, Neil Gaiman. Sí, que Neil Gaiman. es el Tenemos ahí cómic independiente. está de acá. Paper Girls, creo que está por ahí, el que está abajo, que está buenísimo. Entonces sí, y también manga y anime. Entonces como aparecen algunas cosas que escribo. En el Pugil está muy presente. En Zombie los cómics aparecen. Sí, todo el tiempo. En Rockabilly no, ahí es otra estética, otra cosa. Y en el leñador no. O sea, No. ahí te das cuenta, el leñador ya no hay, está despojado directamente de tecnología. O Sí, sea, no hay pop. Hay una referencia que es mía nomás, que es hay una
hay una escena en la novela donde hay un chico tocando guitarra y cantando, y está cantando sobre una mujer que ama pero que está lejos. Sí. Sí, y que está... Creo. Sí, y sí, yo creo también. No releído, pero algo así. Y es una referencia directa a un video antiguo de Dylan cuando era muy muy joven, cantando en un programa de televisión canadiense, cantando Girl from North Country. Y esa es la única cosa que aparece ahí, como que es como algo pop, pero es súper, está muy por debajo. Sí. ¿Y tu relación con otros escritores de chilenos? ¿Sos asiduo? ¿Tenés una relación de amistad? O... Sí, tengo amigos que escriben y sí que... Hay toda una generación. Sí, pero cada uno con su propia onda y escriben como... Sí, de hecho, son muy distintas. De hecho, vos sos muy diferente, no sé, a Álvaro Bizama. Sí, que es muy amigo mío. Muy diferente. Y lo admiro mucho, o sea, sí, pero son muy distintos. Te puedo nombrar también Costa Magna, totalmente diferente. Sí, la Alejandra. O sea, muy diferente de lo que haces vos. Como, sí, es muy como, amiga la Alejandra. O sea, vos no, estando en Chile, tampoco seguís como la tradición que vino a instaurar después Bolaño, ¿no? O sea, como que podría decirse que también un poco eso, o sea, como Bolaño marcó un antes y después en Chile, como acá lo marcó Borges, y salieron como calcos, ¿no? De Bolañitos, por decirlo de algún modo, y como después lo instauró Zambra, como que también salen todos zambritas, ¿no? Sí. O sea, vos rompés con eso totalmente en lo que es ahí. No sé si rompo con algo, pero Bolaño nunca ha sido un referente para mí. O sea, en absoluto, no. Cero. Un título. O sea, me gusta y todo, pero no. O sea, yo ya estaba escribiendo, antes de leerlo, ya llevaba mucho tiempo escribiéndolo, leí y bien y todo. Para mí Bolaño también, por alguna razón, para mí es como igual un derivado Macedonio Fernández, no sé por qué. Como... De hecho, quizás él lo aceptaría también, gustoso esa denominación. Sí, me puede parece. ser. Y entonces como tampoco lo encontraba como algo tan distinto. Pero no incide para nada en lo que escribo. Y con respecto, que a mí me llama la atención, ¿no? Lo hablaste hace un rato con el tema del mercado editorial, ¿no? Ártico, o sea, elegiste directamente se edita acá en Argentina. No salió editada en Chile por una cuestión de que se va a distribuir por Fiordo, por toda Latinoamérica, por una cuestión tuya de decir, no quiero editar en Chile por un tiempo, prefiero ahora editar en Argentina por ahora. O sea, primero es porque Ártico, como me encanta la editorial, los editores, Julia y Salvador, son lo mejor. O sea, mi experiencia ahí fue buenísima. Y escribí Fiordo y como no sé, como inmediatamente pensé mostrárselo a ellos. Pero también a la vez me gusta tener esa distancia, me gusta que yo estando en Chile y que el libro salga acá, como que igual siento como que me amortigua un poco las cosas que igual me producen más ansiedad o que no me gustan mucho de lo que viene después de terminar de escribir un libro, que es publicar y todo lo demás. Sí, la crítica, ¿no? Sí, como en todo en general, o sea, todo lo que es posterior a... Claro, por lo que decís, o sea, a vos lo que te gusta es escribir y publicar, si bien es una consecuencia no necesaria, pero que el escritor busca, es como que esa experiencia como que tratás de alejarte un poco, ¿no? De las si lo pudiera hacer otro, sería mejor. No, es como igual es lindo como cuando sea un libro y que gusta y todo. Sí. Pero sí, es como, lo digo siempre medio en broma, pero cuando me piden algo para publicar digo, sí, dale, con tal de que no me hinchen, como estoy tranquilo. Claro. Entonces como no, mi experiencia ha sido como muy, muy positiva con Fiordo. Además los libros son hermosos, el catálogo que tienen es como tremendo, entonces como... Mi pregunta venía también a colación de que Scout vos lo diste así de manera libre. Por eso te decía de cómo publicar en Argentina, Scout salió de manera libre, es como una especie de marcar principios. Pensé por un lado, por algo no quiero editar allá. No, es como, esto es egoísmo, ¿no? Como, no quiero, es como Scout era como ya, es una cosa de 30 y tantas páginas. Puedo bypasear todo, imprimirlo en casa, es papel y tinta nada más, hacer 500 copias y chao. Tengo la suerte de conocer varios libreros y dejar copias y ahí como
ahí está. Y no, es como, porque también el aspecto comercial no me interesa, además haciendo esto no es como que incide en mi vida, como no puedo vivir de escribir. Claro. Entonces como no, eso da lo mismo, que también te libera bastante, como que no es un ingreso real. Entonces pude bypassear todo eso y además me gustó, la pasé bien armando, era como un formato fanzine, entonces como me gustó hacerlo. Y después de un rato lo subí, hay un link para poder leerlo digital. Sí. A mí me intriga, vos sos profesor en la Universidad Católica, ¿no? Sí. Específicamente de letras, De letras, ¿de alguna sí. especialidad o...? Hago mayormente Inglés, literatura ¿no? inglesa, Inglesa. entonces como este semestre estoy haciendo narrativa contemporánea estadounidense. ¿Y cómo es el ambiente, por lo menos en la Católica, de estudiantes de letras? Es un poco amplia la pregunta, pero... ¿cómo? Bien, o sea, yo estoy feliz ahí porque hago clases que me gustan mucho, claro, y tengo la libertad de escoger bien cómo armar los cursos y tengo tiempo para hacer otras cosas. Entonces, claro, como si estoy escribiendo tengo tiempo para escribir, valoran lo que hago, entonces como tanto lo académico como la ficción, entonces no, bien. Como para mí por lo menos así. Y sé que estás dando un trabajo ideal para mí. Cormac McCarthy, John Williams, todo lo que Kenny te gusta. Johnson, todo eso. Es como un doble placer porque das lo que te gusta. Sí, Y True Detective, Fargo. Exactamente, estamos en eso ahora mismo. Sí. ¿Querés preguntar a True Detective? Vos que sos un... Sí, No, fan, bueno, o sea, una obsesión tenés con ¿Te gusta específicamente, digamos, la adaptación que hicieron de los libros de Pizzolato? ¿O más o menos? ¿O fuiste directamente a la serie? No, la serie. La serie, o sea, yo creo que trasciende el libro. Los libros de Pizzolato creo que trasciende eso y incluso me gusta la primera temporada, la segunda. Bueno, claro, sí. claro. Porque sabes que acá, en Puan, en la cátedra de... No me acuerdo el apellido de quién era el titular, pero en la cátedra de norteamericana había toda una discusión sobre si era gótico sureño o no, sobre si era tipo Faulkner o no, si era el miedo blanco al sur negro francés caribeño. Digo, hay un poco de eso, pero es como igual la referencia clara. Es como The Yellow King y como las conexiones. Sí, las conexiones después con Lovecraft también. Sí, es como es todo ese lo profundo, esa cosa como que aparte que no se resuelve. Una maldad pero cósmica. eso igual cae muy bien dentro de, lo vemos en esta clase que dicto, que es como dentro de la tradición norteamericana está como la supuesta utopía, el sueño americano, pero por debajo siempre hay algo oscuro y siniestro, y eso vuelve a Nathaniel Hawthorne, por ejemplo. Claro. El joven Goodman Brown, que hay como todos como puritanos, pero en el bosque todos van a la misa negra, ¿entendés? Claro. Entonces eso siempre es como encaja muy bien en esa tradición de que hay como esta utopía como protestante norteamericana, Perfecta, sí, pero que hay choca con la algo religión. que nada oscuro urbano, y ¿no? paganismo y brujería y como todo eso está abajo, como el sueño oscuro de América, le dicen. ¿Y cómo aplicás eso de los estudiantes estudian literatura, pero lo das como un ejemplo de narrativa? ¿Cómo se aplica eso? Sí, es narrativa, o sea, Sí, claro. a mí también ahí me da un poco lo mismo que sea como audiovisual pero está dentro del contexto de todas esas novelas que leemos. Ahí leemos Meridiano de Sangre, claro, también, partimos con esa novela. Y ahí partimos ya porque Meridiano de Sangre también tiene como un entretexto gnóstico muy oscuro. Entonces partimos ahí el curso anterior del siglo XIX, ahí habían leído ya Hawthorne, por ejemplo, entonces ya viene como... ¿Te interesa más que nada, supongo que todo, pero más que, por lo menos en este momento, más que nada esa literatura, bueno, de frontera se le llama McCarthy, pero la zona rural... depende, ¿no? Es como... Por lo menos ahora que sí, lo estás dando. en ese contexto, porque leemos también Flannery O'Connor, Shirley Jackson... pero después al final leemos como Foster Wallace, como Rey Pálido. Okay. ¿Sabes que me quedó una pregunta que también le hicimos en un capítulo anterior a Federico Falco? Respecto, él contaba que cuando se fue allá a Estados Unidos a estudiar, hizo como una especie de máster. De máster, sí. Un máster de su carrera de escritura de creativa. comunicación. Le pasó que conoció, como pudo ver un panorama de la literatura latinoamericana mucho mayor que estando acá. ¿A vos te pasó algo parecido estando allá?
Sí, pero yo creo que eso es en todas partes. Como en Chile, en letras, como estudias letras, y supone que es, por ejemplo, letras hispánicas, pero yo diría como el 80% de lo que se ve es chileno. Bueno, Claro. Y yo creo que Acá el pasa fenómeno algo acá parecido. pasa lo mismo, y en Perú de seguro lo mismo, y en todas partes lo mismo. En cambio, en Estados Unidos, ya que están fuera de Latinoamérica, pero Fuera de están campo. mirando a Latinoamérica, es como que samplean, que tienen como sí sus beneficios, pero también es difícil profundizar. Ahí en el doctorado da lo mismo, porque ahí ya tú escoges en lo que vas a Claro. profundizar y ahí vas. Pero sí, yo creo que es algo que pasa. Sí. Bueno, Bueno, Le cerramos con la pregunta de. le cerramos. Cerramos con la pregunta. Cerramos con la pregunta de. Cerramos, ¿Qué estás leyendo actualmente? Si querés recomendar algo. A ver qué puedo recomendar. No, vos no tenés problema con las traducciones, lees No, en inglés. sí. Entonces, a ver, lo último que me gustó mucho es. ¿Conoces a George Saunders? Sí, Ah, George Sanders. Ah, Sí, el de Pastoralia. Sí. Salió una novela de él, todavía no está traducida, pero que se llama Lincoln in the Bardo. Y es su primera novela, porque todos los otros libros de él son cuentos. Y es sobre el hijo de 12 años de Abraham Lincoln que muere y lo lleva a una tumba, un mausoleo temporario, y pone el cadáver ahí, y cada noche vuelve y toma el cadáver en sus brazos y como que le habla. pero juro. Sí. Pero es buenísimo. Aparte es una figura como completamente luminosa y del progreso estadounidense tiene claro. Y a ver, en español está El Brujo de Álvaro Bizama. Que sí, es muy Lees amigo a tus mío, contemporáneos. pero Brujo es una novela que ocurre en el sur de Chile, en Chiloé, y tiene algo de Lovecraft, es muy oscuro, pero es que admiro mucho a Álvaro como escribe, y esa novela creo que ya salió acá vía Alfaguara, si no me equivoco, que está acá en Argentina. Bueno, Mike, Muchas gracias otra vez por recibirnos. No, gracias a ustedes. bueno, cerramos. ¿La hemos pasado bien? Espero que se haya divertido. Bueno, hasta el próximo pasé bien. capítulo. Gracias, Mike. Adiós. Adiós. Chao. No está grabando.